se vale interrumpir. No. Pero entonces ahí nos damos cuenta. Les decía, porque ustedes lo pidieron, porque les gustó mucho el ejercicio de la semana y porque también en este espacio creemos en la importancia de poder hablar y es siempre un privilegio tener a todas las partes involucradas en un tema en la misma mesa. Así que de entrada les agradezco muchísimo a quienes nos acompañan. Nos acompaña Paulina Rubio, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Bienvenida. Gracias, Pamela. Nos acompaña también Andrés Cantú, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Bienvenido. Gracias, Pamela. También Arturo Ávila, repetidor, ya lo vamos a, ya de casa, diputado por Morena, gracias por acompañarnos. Gracias. Iraíz Reyes, diputada por Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Transparencia, bienvenida. Gracias. También nos acompaña Ricardo Mejía Verdeja, diputado por el Partido del Trabajo, bienvenido. Gracias. Y Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, también ya de casa, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Pamela. Explico brevemente para que el público sepa, vamos a buscar e intentar que sean 3 intervenciones para cada uno, hay 2 minutos por intervención para que podamos escuchar todas las voces sobre este tema. El tema tiene que ver con la desaparición de los autónomos, pero específicamente en esta mesa, el INAI, el Instituto de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información. Así que comenzamos contigo, Paulina. Gracias, Pamela. Pues para Acción Nacional es un retroceso en los derechos fundamentales de la gente. A ver, vamos a explicárselos de manera simple a la gente. Supongamos que lo que dice Morena es que el derecho a la transparencia y acceso a la información está garantizado en la Constitución. Lo que hacen hoy, si fuera la salud, es que el derecho de la salud está consagrado en la Constitución, pero desaparecen los hospitales generales y desaparecen los hospitales regionales. Y te dicen que te vayas a atender a una clínica municipal y que ahí te van a atender todos los padecimientos. Lo que están haciendo no es solo desaparecer el INAI, es desaparecer la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Y qué es esto, Pamela? Esto es el conjunto de información que se ha generado a lo largo de muchos años de al menos 7,500 entes sujetos de transparencia, en donde el ciudadano puede acudir a un solo lugar, a la Plataforma Nacional de Transparencia, y ahí buscar la información que quiera. Lo que está haciendo Morena hoy con esta reforma es desaparecer esa posibilidad y que el ciudadano tenga que acudir a 7,500 portales diferentes a buscar lo que quiera. Así que para Acción Nacional, por supuesto que es grave porque va en retroceso de los derechos humanos, por supuesto que hay un daño que no están viendo y la verdad es que nos parece que lo único que se quiere pues es atentar contra una institución que al final de cuentas ha servido para que las y los mexicanos nos enteremos de actos de corrupción, y de todos los partidos. No puedo decir que nada más de este gobierno, también los hubo en el PRI, también los hubo en el PAN, pero así afortunadamente la gente se enteró de lo que sucedía en este país. Y hoy quieren que el gobierno sea juez y parte, que al gobierno vayas y le preguntes, oye, ¿qué pasó con este contrato? Y el gobierno mismo sea el que te diga si ese contrato está disponible o no, o dónde está ese contrato. Así que por supuesto que es grave para las y los mexicanos. También si les sobra tiempo se los doy después, no tienen que ser 2 minutos exactos. Gracias. Andrés. Gracias, Pamela. Primero que nada, gracias por la invitación. Saludo con respeto a todos mis compañeros que nos acompañan aquí en este panel. Fíjate que nosotros en el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional estamos completamente en contra. Creemos que llegar a esta reforma es regresar al pasado, irnos al porfiriato, donde la autoridad la concentraba en una sola persona y no había un árbitro que al final del día creemos que defendiera a los ciudadanos de pie. Y más que el INAI que nos da el acceso a la información pública, pero también protege principalmente nuestros datos personales. Ellos, Morena, y ahorita los vamos a escuchar que hablen nuestros compañeros, pero dicen, vamos por un ahorro. El ahorro es mínimo, es 0.55% del PEF del 2024 y es el 1% del apoyo a los adultos mayores. Y también esos 5,075 millones que cuesta o que tienen de presupuesto los 7 organismos que quieren desaparecer. Estamos hablando de que Pemex, el 5 de noviembre publicaron el periódico oficial que tiene una pérdida de 1,750 millones de pesos, es decir, con 3 días de Pemex que pierden dinero, pagaríamos el presupuesto de todos los organismos para este próximo año. Yo creo que un tema también muy importante de todos los organismos es que estamos hablando de 3,700 empleados, Pamela. 3,700 que son 1,900 de confianza, que son 1,800 empleados técnicos que se prepararon, que estudiaron, que están consolidando estos órganos. Y ya por último, para terminar mi intervención en este momento, digo,
el INAI. Yo no sé si la Cuarta Transformación está en contra porque sabes que de ahí empezó y salió después de una consulta de información pública, el gran desfalco de los últimos años, Segalmex. De ahí salió, de ahí un particular obtuvo información, cruzaron facturas, cruzaron tiempos y se dieron cuenta de este gran fraude. Entonces ahora nos quieren quitar esa ventaja a los ciudadanos, es donde creemos que no nos conviene al país. Arturo. Yo siempre he dicho que la oposición, más o menos le calculo, que dice una mentira cada 30 segundos. Pero hoy creo que me ganaron, hoy creo que dijeron una cada 20 segundos. La reforma no propone desaparecer lo que hacen estos organismos, hay que dejarlo muy claro, ¿no? Es decir, las responsabilidades y facultades, es una redistribución y, por supuesto, elimina la autonomía constitucional, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, ¿no?, que en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, ¿no?, donde se reforma el 6, el 41, el 76, el 78, el 89, el 105, el 113, el 116, van a pasar a ser parte de la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y esta parte hay que decirla. Oye, que la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no?, que tiene, tú dijiste 7.500, son 7.407 para ser muy preciso, ¿no?, los datos que en donde intervienen los órganos que están sujetos a la tutela de información. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Qué está atrás de esto, Pamela? ¿Cuál es la verdad que ellos no dicen? Fíjate, vámonos a la campaña. Xóchitl Gálvez recibió del INAI de la empresa OMEI en 2019 un contrato para servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo de maquinaria y equipos, quién sabe qué significa eso, por 3.700.000 pesos. Y después obtuvo otros 2 contratos por hasta 7.500.000 pesos. ¿Qué otra cosa no dicen los compañeros del PRI y del PAN? Que estos organismos, en su mayoría, ojo, hay excepciones, lo quiero dejar muy claro, respondían a cuotas de partidos políticos. Y si no, pregúntenle a Jimena Puente de la Mora, expresidente del INAI, que fue incluida en la lista de los legisladores del PRI antes de terminar su cargo. ¡Qué casualidad! ¿No? Era bien autónoma, pero apareció en la lista de los legisladores del PRI, ¿no? O pregúntenle a mi paisana, María Elena Pérez Llán, que era excomisionada también y que también después fue diputada del PAN. ¡Qué casualidad! Mienten los de la oposición, como siempre. Irais. Sí, bueno, hay que recordar por qué nace la autonomía. La autonomía nace justo por una conquista social democrática donde lo que la ciudadanía quería era la garantía de un derecho y la autonomía constitucional era la forma en donde el ciudadano podía acceder a ese derecho de manera efectiva. ¿Por qué? Y regresando al tema del acceso a la información. Si tú estás haciendo una solicitud de información y esa solicitud de información la va a revisar el propio gobierno, pues a lo mejor no va a querer darle la información al ciudadano porque le representa un problema, ¿verdad? Entonces el INAI justamente nos sirve a todos para ser un contrapeso contra un poder arbitrario y absoluto que puede no querer estar del lado del ciudadano. Entonces, ¿ahora qué pasa con la reforma? Y desde Movimiento Ciudadano estamos en contra. Vamos en un retroceso porque del tener una autonomía y tener un organismo garante, independiente, fuera de control político, pues ahora lo estás metiendo a la Secretaría de la Función Pública, que es parte del gobierno federal, y de esta forma pues no tenemos seguridad de que la información nos la van a dar de manera efectiva, de manera pronta, o que nos la vayan a estar negando en el futuro, ¿verdad? Entonces, esto es un retroceso en nuestros derechos humanos. El haber tenido organismos con esta característica de autonomía justo derivó de la lucha de ciudadanos, de organizaciones sociales y políticas. Entonces, yo no entiendo por qué Morena se encarga de desmantelar instituciones en lugar de arreglarlas. Le llama simplificación administrativa, pero yo más lo veo como una destrucción administrativa, como un retroceso en derechos que nos costaron tanto a los ciudadanos y que ahora pues estamos perdiendo porque no van a ser tan efectivos como los tenemos. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, primero que nada los derechos están salvaguardados en la Constitución y nadie habla de menoscabar derechos, al contrario, hay que fortalecer los derechos, pero los derechos no tienen que ver con un monstruo burocrático, con un elefante blanco. A mí me tocó desde el Grupo Oaxaca cuando se defendió el derecho a acceso a la información y creo incluso que el IFAI estaba bien en su momento, pero esta reforma del ICAI surge cuando el Pacto por México, que fue ese pacto de Peña Nieto con las cúpulas de los partidos, y entonces para lavarse un poco la cara empezaron a crear estos organismos. Yo voté en contra de esa reforma,
ahí está mi registro, y lo hice por convicción, porque sabía que era una gran mascarada para lo que eran los verdaderos intereses que perseguían, que era la reforma energética privatizadora, que era mantener el status quo, y varios de estos organismos, pues ha sido un reparto de cuotas, lo que por aquí decía el compañero Ávila. Resulta que se repartían cuotas entre el PRIAN y luego aparecían como funcionarios o como legisladores. Entonces realmente creo que se va a garantizar los derechos. Creo que lo que se está planteando de que la función pública ahora sea la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, va a haber todo el tema que tiene que ver con el Ejecutivo Federal, los órganos internos de control del Poder Judicial y del Poder Legislativo harán lo propio, el INE para los partidos políticos y las autoridades laborales para efecto de los sindicatos, y siempre va a haber los recursos jurídicos para quien se sienta dolido y afectado. Sí ha implicado una erogación fuerte, son alrededor de 33,000, 32,000 y fracción millones de pesos lo que han costado estos organismos. Lo que yo creo es que hay que garantizar los derechos, pero no necesariamente tiene que ser a partir de un ente de gran tamaño. Norma Julieta. Gracias, Pamela. Bueno, pues me toca estar con todos los legisladores. Entonces, pues decirles, imagínate, el papel de nosotros 4, somos 4 para empezar, tenemos más de 2 años siendo 4, cuando deberíamos de ser 7. Yo diría simple y sencillamente que quizá hay mucha desinformación sobre lo que hace el INAI. Lamentablemente desinformaron al expresidente, y puedo coincidir con los aspectos que dice el diputado Ávila del pasado, ¿no? Del pasado, pero en la actualidad el instituto no es oneroso. ¿Por qué? ¿Es oneroso contra qué? El presupuesto es de 1,097 millones. Nosotros acabamos de entregar un ajuste de 762 millones, aún así que coordinamos la Plataforma Nacional de Transparencia. Y en el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia quiero enfatizar. La iniciativa que se presentó, nosotros desde que la conocimos dimos nuestras opiniones, incluso aquí el diputado nos hizo favor de atendernos también, al igual que Ricardo Monreal, la Secretaria de Gobernación, y les explicamos, en esta iniciativa faltan algunas cosas que pudieran afectar realmente al ciudadano, porque no solo es para descubrir corrupción, es de utilidad social, o sea, el derecho a saber. Los datos personales en posesión de particulares, no hay claridad sobre su coordinación, sobre su manejo. Y en el caso de la plataforma, yo lo explicaba y tuve la suerte de ayer encontrarme a la presidenta en mi tierra y se lo expliqué directamente a la presidenta Claudia. El tema de la plataforma. Y me decía, ¿cómo está? Le digo, es que la Plataforma Nacional de Transparencia efectivamente tiene 7,407 sujetos obligados, pero solo 6,800 son de los estados. A nivel federal son 700 y algo, pero del Poder Ejecutivo solo 230. Hay que ver quién se va a hacer cargo de la plataforma, hay que ver el tema de datos personales, tratados internacionales, Escazú, el 108. Son temas que preocupan. Comenzamos con Paulina Rubio del PAN. A ver, yo te diría, si les preocupara las cuotas a los de Morena, tendrían que desaparecer primero el comité de evaluación de la reforma del Poder Judicial, porque se repartieron los nombramientos a más no poder. Segundo, si tuvieran que desaparecer instituciones porque se les dio contratos, por ejemplo, en este caso a Xóchitl Gálvez, tendrían que desaparecer la Sedena, porque Amílcar Olán, el gran amigo de Andy López, pues está... hoy sabemos que está estrechamente vinculado a todas las obras del sur, gracias a estos ejercicios de transparencia. A ver, ¿por qué sí va en contra de los derechos? Y me gusta mucho ponerlo en temas de salud porque creo que a la gente le causa mucho más sentido. Supongamos que hoy el IMSS no te da tu expediente. Tú tienes la posibilidad de acudir ante el INAI para solicitar que el IMSS te dé tu expediente médico. Lo que hace esta reforma es que desaparece la posibilidad de que tú vayas con el INAI y lo que tienes que hacer ahora es pedírselo al IMSS. Y que el IMSS te diga si te lo va a dar o no. Ese es el nivel de incongruencia que hay. Ese es por lo que digo que se va a hacer juez y parte. Y además, por ejemplo, las contralorías, que son las que se van a hacer cargo de recibir estas solicitudes de información, ¿quién pone a los contralores? ¿Quién pone a los titulares de los órganos internos de control? Pues el jefe. ¿Y tú crees que ese funcionario va a ser capaz de decirle a su jefe, oiga, jefe, me están pidiendo esta información, no la des, bueno, no la doy? Por favor, es de verdad de primaria pensar que esto va a funcionar de esa manera si no existe un ente autónomo que regule estos temas.
Ok, ¿quién quiere la palabra? ¿Quién quiere responder? Yo. Bien, Andrés Cantú, del PRI. Gracias, Pamela. Fíjate que es más que obvio. Ellos dicen que quieren pasar todo el INAI a la Secretaría de Anticorrupción, pero como bien lo dice la compañera, el jefe va a ser el mismo gobierno, va a ser un gobierno autoritario que no va a escuchar ninguna réplica, ninguna súplica de un ciudadano. Ahorita yo platicaba de los 3.700 trabajadores que van a desaparecer de los 7 organismos. Del INAI son 811, pero estoy seguro que van por los comisionados y por los directores. A los de Mejor les van a tocar ahorita, pero a la vuelta de la esquina, pues también van a desaparecer porque no van a poder hacer más grande este gobierno. A nosotros nos da mucho gusto que nos des estas oportunidades para poderle demostrar a la gente cuál es el sentido de nuestros partidos políticos, porque en la Cámara podremos tener las causas, pero no nos dan los votos. Entonces, ha habido cada vez pues, que hay una reforma constitucional o que hay una votación, siempre nos gana Morena y sus aliados. La comisionada Norma Julieta. Sí, bueno, nosotros, Adrián, Blanca Lilia y Josefina y tu servidora, ¿qué nos preocupa? Bueno, los transitorios ahí dicen, son muy claros, que publicándose las leyes reglamentarias, automáticamente los comisionados salimos. Pero no solo nosotros, también reforman el 116, donde se van todo lo de las entidades federativas que conformamos el Sistema Nacional de Transparencia. Nos preocupa el personal, nos preocupa todo lo que tenemos, el edificio donde está el INAI, es un contrato con una compra que se pagan 77 millones al año. Hay muchas obligaciones, hay muchos medios y procesos de recursos en trámite. Yo creo que nosotros hemos pugnado, aquí está el diputado de testigo, lo que le fuimos a pedir fue en los transitorios, que se dé más tiempo para que se analice mejor, porque no todo puede pasar a la Secretaría Anticorrupción. Insisto, es que no todo es del Poder Ejecutivo, es que están los sindicatos, las universidades, están los partidos políticos. Entonces, que se delimiten las funciones y en eso para que el ciudadano, porque el que va a salir afectado, más allá de esta mesa podemos debatir, va a ser el ciudadano que nos está escuchando. Entonces, ¿cómo le ayudamos al ciudadano para que no tenga esos problemas con estas reformas que se van a realizar? Iraíz, de Movimiento Ciudadano. Sí, miren, yo les voy a hablar de la hipocresía de Morena. Yo soy de Nuevo León y la presidencia de la Comisión de Gobernación, que veía los nombramientos del órgano garante en Nuevo León de transparencia, pues en la comisión nosotros desde Movimiento Ciudadano pedíamos, oye, ármate una rúbrica de evaluación, para que justo no fueran cuotas ni cuates al frente de estos organismos. Llegábamos con rúbricas, con metodologías de evaluación, formatos, y no querían evaluar, ¿no? Al final terminaron poniendo gente cercana a personajes del PRI, ¿no? Y no a las personas más capaces que estaban participando en un proceso de selección. Entonces, desmantelan un organismo, pero en la práctica lo que hacen es que cuando se les pide evaluar y elegir a los mejores, no quieren elegir a los mejores. Tienes un árbitro imparcial al día de hoy, que es la comisión, que es el INAI, al que tú puedes acudir si el gobierno se niega a darte información y donde te multan. A mí me tocó como funcionaria ver que si te equivocabas en la información te multan y feo y duro y rápido, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar con el ciudadano? ¿Vas a pelear contra el propio gobierno la información que no te están dando en lugar de ir con alguien imparcial? El mundo te dice evoluciona, ten organismos autónomos para la transparencia, y ahí va todo el mundo, pero en México parece que vamos hacia el pasado. Porque si las recomendaciones y toda la evolución democrática nos lleva a que el poder del Ejecutivo y el poder presidencial no sea obeso, quitarle facultades y dárselos a organismos autónomos, nada más yo no entiendo por qué en México parece que vamos hacia atrás en el tiempo y no hacia adelante. Ricardo, por el PT. Sí, primero que nada, los derechos de las personas servidoras públicas están garantizados según el séptimo transitorio, como en la reforma judicial, pero siempre estuvieron negándolo porque era parte de la agitación. Aquí reiteramos, los derechos laborales están garantizados. Se va a ahorrar miles de millones de pesos, insisto, 32.300 millones de pesos han costado estos organismos. Lo que te pide cualquier organismo internacional es tutelar derechos, los derechos van a estar a salvo, el derecho de acceso a la información pública, no por un ente burocrático oneroso, ya por eso van a estar salvaguardados. Cada institución va a tener su propio órgano garante y el garante de la Administración Pública Federal va a ser la Secretaría Anticorrupción.
Además de eso, señalar que lo hará en cada uno de los poderes y además responder algo muy importante. Esta fue una agenda que se hizo pública a lo largo de las campañas electorales. Con eso salimos a la calle, con eso pedimos el voto y la gente votó por eso. Estamos cumpliendo con un mandato y para la gente en su vida diaria, salvo algunos, gravita el tema del INAI, pero lo que quiere la gente son resultados y nosotros creemos que va a estar bien salvaguardado en esta secretaría. Además, la titular es una mujer intachable, que tiene una buena fama pública y que va a hacer una muy buena labor a favor del acceso a la información pública, la transparencia. El gran tema, que tampoco ahí el INAI le metió, fue a la protección de datos personales en manos de particulares y ahí tenemos una agenda muy importante. ¿Quién quiere tomar la palabra? Arturo. Sí, por Morena. La oposición sigue con este síndrome de la fantasía, ¿no? Los escuchamos desde la reforma constitucional al Poder Judicial. Bueno, los escuchamos desde antes. ¿Qué decían de Andrés Manuel López Obrador? ¿No? Que era un peligro para la nación. Y vino a darles una enseñanza de cómo gobernar, ¿no? Mientras que ellos, por ejemplo, eligen como presidente de su partido al líder de un cártel inmobiliario de ese tamaño, son los de Acción Nacional, ¿no? Que además dice también, hoy le respondió a la presidenta y decía, no hombre, está en la imaginación, y se le olvida que hay 15 funcionarios de alto nivel de la alcaldía Benito Juárez simple y sencillamente involucrados con este tema. El problema es que en esa sintonía de estar fantasiosos, ¿no? Dice, por ejemplo, nuestra compañera Paulina Rubio, oye, es que va a ser igual que los comités de evaluación, pero se le olvida que yo sí estuve en la Junta de Coordinación Política y que les hicimos una invitación para que ellos propusieran quiénes podrían ser parte de este comité de evaluación. Está en las actas y me las traigo el próximo debate si quieren. ¿Y qué es que hicieron? No quisieron. Ni siquiera Movimiento Ciudadano quiso tampoco. Entonces, hoy sí, hoy se quejan, ¿no? Hoy sí queremos un tipo de evaluador de un tipo, ¿no? Pues está todo dar. Lo que te quiero decir es no va a pasar nada. Como dijo bien Ricardo, los derechos van a estar tutelados por una secretaría. Tuvieron la oportunidad de demostrar que ese instituto podía funcionar y lo único que nos dejó fue gastos onerosos, un desfalco y mucha corrupción. Andrés Polpre. En resumen, yo creo, amiga, que el INAI es esencial para garantizar la transparencia, proteger la privacidad y fortalecer la democracia de México. Creo muy puntualmente que su desaparición dejaría a los ciudadanos sin una herramienta crucial para exigir cuentas a los gobernantes, al partido del poder, afectando tanto su seguridad como su capacidad de participar en el control del gobierno. Y te darás cuenta aquí en esta misma mesa cómo estamos completamente divididos. Los partidos de oposición vemos un punto de vista, los partidos del oficialistas ven otro punto de vista, y bueno, así se lo reconocemos, pero... se vale interrumpir. No. Pero entonces ahí nos damos cuenta, así como ahorita estamos todos los días en el Congreso. Perdón, y te avise. Nos queda 1 minuto para concluir. Vamos a irle agarrando este formato a ver qué más cosas podemos hacer, y quiere empezar Norma Julieta, comisionada del INAI. Sí, gracias, Pamela. Bueno, primero, aquí con el diputado Ricardo hablábamos de los datos, que falta mucho por hacer. Yo les diré que ese es el problema, la desinformación. Hacemos mucho trabajo en el INAI. El año pasado multamos por 73 millones de pesos y el dinero está en la Secretaría de Hacienda, a los bancos. También, sí, están los datos, están las multas. Hay todo un equipo de especialistas, somos reconocidos a nivel internacional. Multamos la vulneración de datos que hubo desde la presidencia, en todos lados, nada más que ahí recaían en los órganos internos de control. Pero bueno, yo cerraría en las conclusiones de que ojalá sí se vea bien esta iniciativa, porque en efecto no todo puede pasar a la Secretaría Anticorrupción, o sea, porque entonces sí ellos no pueden, y la iniciativa es clara, dice el acceso a la información y los datos personales, hasta ahí, pero los demás sujetos obligados no corresponden, ni la plataforma. Ojalá y los diputados aquí que están presentes sí pudieran analizar estas reformas, porque van a chocar con temas y normativas internacionales. Y el INAI sí sirve. Gracias. Vamos, todo el mundo quiere cerrar, entonces están guardando su tiempo. Por favor, Paulina.
A ver, yo te diría, Pamela, los gobiernos déspotas, los gobiernos autoritarios esto hacen, ¿no? Es tratar de desacreditar a la oposición sin pruebas. Hoy no hay una sola denuncia en contra del actual dirigente de Acción Nacional que ganó legítimamente en las urnas este fin de semana. Segundo, pues no, claro que no participamos de esa farsa del comité de evaluación, pero y por eso tenían entonces que poner a militantes de Morena y militantes del PT. O sea, eso quiere decir que entonces si no participa la oposición, entonces nos comemos todo el pastel con militancia y todo. Tercero, mira, verás que qué tan deficiente es el tema de lo del ahorro. Si en Jalisco existen 500 sujetos obligados, el ITEI, el INAI, el ITEI en Jalisco tutela 2 derechos, el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales. Son materias especializadas. Si tuviéramos que tener a 2 personas especializadas en cada uno de estos 500 sujetos obligados, nos lleva a que tendríamos que contratar a 1,000 personas, cuando el ITEI, por ejemplo, en Jalisco funciona con 94 personas. ¿Dónde está el ahorro si vamos a hacer el trabajo con 1,000 personas, lo que hacíamos con 94 personas? Así que, evidentemente, este ahorro es una farsa. Lo que Morena repite como creyendo que sea verdad es que no se le van a quitar derechos. Sí, mexicanas y mexicanos, sí se te quita el derecho a poder tener un gobierno transparente. Vamos, Andrés Canto, diputado de el PRI. Gracias, Pamela. No. Ahora sí voy a poner atención al reloj. Por supuesto. ¿A quién beneficia un gobierno sin supervisión, sin transparencia, sin contrapesos? No nos engañemos. Esto no es por el pueblo, es por el poder absoluto. Estamos regresando al porfiriato. Y hoy Morena creo que debe quedar claro, eliminar el INAI es retroceder y traicionar a México. Es por parte revolucionario institucional. Gracias. Gracias. Ricardo. Bueno, primero que nada reiterar que los derechos van a estar garantizados y en mejores manos. Segundo, que hay una agenda amplia en materia de anticorrupción, transparencia y protección de datos personales, acceso a la información. Yo, además de ser miembro del Partido del Trabajo, por apoyo del PT en el Pleno, soy presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, junto con Iraíz, que también es integrante, y vamos a impulsar una agenda amplia. Precisamente estamos trabajando ya en el plan de trabajo. Hay mucho que hacer en materia de transparencia y anticorrupción, las fiscalías anticorrupción, profundizar en temas de los ayuntamientos, de los estados, y desde luego del Ejecutivo Federal. Entonces creo que los que nos escuchan pueden estar tranquilos, se va a profundizar. Es un rediseño institucional surgido de un mandato popular, ya vi, y es un nuevo régimen político, pero va a ser para bien del país. Todos estos organismos, INAI, COFETE, el IFETE, fueron productos del Pacto por México, de una alianza del PRIAN, para taparle el ojo al macho. La verdad, yo voté en contra de todos, y creo que qué bueno que la vida me pone ahora para darle vuelta a la historia y construir una nueva historia. Iraíz. Miren, antes el gobierno hacía las elecciones y antes el gobierno decidía por voluntad propia si te daba o no la información que estaba en su poder de contratos, sueldos y demás, ¿no? Logramos que el gobierno dejara de tomar esa decisión y se crearan organismos autónomos como es el INAI. Y ahora no entiendo cómo nos vienen a decir que nuestro derecho está protegido cuando estamos regresando a tiempos del presidencialismo y cuando este organismo fue resultado justamente de una transición democrática, ¿no? Entonces, no tiene sentido que traten de defender que nos dan más derechos cuando en realidad es que los perdemos, porque antes el gobierno decidía si lo hacía o no, y logramos que ya no tomara esa decisión, y prácticamente estamos dando reversa a ese contrapeso que se generó a través del INAI, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, y sucedió también con la reforma al Poder Judicial, es que lo que estamos viviendo es la muerte a la profesionalización. Tenemos un instituto que se le ha dado recursos, que se han profesionalizado su personal, y en lugar de mejorarlo, y en lugar de ayudar a que sea mejor y vigilarlo, decidimos eliminarlo, como si eliminar fuera la solución a todo, pero es la que siempre aplica Morena. Muchas gracias. Arturo, para cerrar. Sí, bueno, como lo decía Ricardo, este organismo fue producto efectivamente de una maniobra
política del Pacto por México. La ley orgánica de la Administración Pública Federal ya contemplaba la forma en la que tendrían que protegerse los datos personales, la forma en la que tendrían que estar dentro de las instituciones tutelados, las plataformas de información también. Es decir, estamos regresando nuevamente al fortalecimiento de la institución. Y no, efectivamente ellos, cuando dicen ellos es un conjunto de muy poquitos, ¿no? Quisieran que los privilegios siguieran, quisieran tener cuotas todavía. El pueblo de México les enseñó el pasado mes de junio del 2024 que quiere un México distinto, que ya no quiere tener gente como el propio Romero, que es el líder de un cártel inmobiliario. O sea, les dio una muestra de que quiere un México en donde no tengamos ya corrupción. Y eso me parece muy relevante decirlo. Me quedo con 53,000 preguntas, pero ya las haré de manera individual, porque aquí el tiempo es para ustedes. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias.